Muchas veces nos preguntamos el porqué de la dificultad que estoy afrontando. ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no encuentro paz? ¿Por qué las cosas no salen como las planeo? Parece ser una espiral sin salida. La historia del ciego sanado por Jesús me enseña que tras la prueba que enfrento hoy hay un propósito para mi vida, porque yo soy la oveja y Él es mi buen pastor. Bienvenidos a Inverso Podcast, donde aprenderemos del Maestro Supremo. Desde el corazón de Bogotá, D.C., te saludamos y te damos la bienvenida a este espacio de estudio del texto bíblico, la Biblia. Un gusto saludarte. Un saludo por eso muy especial para ti y para los tuyos. Quiero aprovechar también y saludar a mi equipo de trabajo. Pachito, ¿qué tal? Bien, pastor, sí, señor, gracias a Dios, todo muy bien. Bienvenido a otro espacio de Inverso Podcast. Así es. Kate, bienvenida. Hola, pastor, muchas gracias por ¿Cómo la te invitación. sientes al estar en este espacio donde vamos a estudiar el texto sagrado, la Biblia? Uy, muy emocionada, la verdad, y pues esperando que el Espíritu Santo pues nos guíe, porque la verdad que las enseñanzas que trae Juan son Profundas. profundas Tremendas. y son de mis favoritas. Ujú. Durante esta semana estudiamos dos capítulos de manera enfática, capítulo 9 y capítulo 10 del libro de Juan. Juan sigue en su enfoque sobre el ministerio de Jesús y es mostrarnos a nosotros, mostrarle a la humanidad existente en ese momento que Jesús es divino, que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso Juan empieza a resaltar y a enmarcar los eventos donde él hizo cosas sobrenaturales, milagros exactamente. Y durante esta semana vimos que es un milagro de los que a mí me impacta el corazón, porque los discípulos son osados. ¿Quién pecó, este o sus O sus padres? padres. Sí, ¿Qué sí, sí. significa Dios esa frase, mío. muchachos? Siento que aún había algo muy cultural dentro de ellos mismos con lo que habían crecido, que había crecido también como este pensamiento dentro del pueblo en sí mismo, como que Dios castiga en amor, entonces en la medida que haces, en esa medida también recibes, entonces por tus pecados o los de tus padres, entonces asimismo está recibiendo castigo, como que aquel que está enfermo solo se va a curar cuando sus pecados sean perdonados. ¿Sí? Entonces, algo de eso, a pesar de que habían caminado con Jesús un tiempo, algo de eso aún estaba entre ellos, tan osadamente que le dijeron a Jesús, bueno, ¿quién pecó? Díganos así rápido, Mm. basados en su tesis, ¿sí? Que no era correcta. Así Pero es. también, pastor, es una pregunta como muy acusadora, o sea, es muy buscar la culpa o, no sé, digamos, a nosotros, el chisme, como que esa humanidad de nosotros de como querer saber el porqué de las cosas, pero en realidad no por beneficio de esa persona, sino como esa cizaña que hay de que querer saber eso y ya. En el Antiguo Testamento, especialmente, había un pensamiento, y es que todo lo malo que ocurría se le atribuía a Dios. Ujú. Si estaba haciendo mucho sol, entonces Dios envió mucho sol. Si esa persona le dio lepra, entonces Dios le mandó lepra a esa persona porque esa persona cometió pecado. Entonces, cualquier cosa negativa, el culpable era quién. Dios, Dios. supuestamente. ¿Será que todavía ese pensamiento permea nuestras vidas hoy? Uy, sí, pastor, la verdad, yo lo he visto con mis amigos, con los que he tenido la oportunidad de compartir. Yo trabajé en un banco, entonces allí yo hablaba mucho con un amigo y él me hablaba con mucho dolor y me decía, yo no entiendo por qué mi tío era tan bueno y él se murió. Y no entiendo por qué Dios permitió que él se muriera si era tan bueno. Entonces son preguntas que como que a nosotros cuando no realmente no conocemos a Dios, en realidad nos podemos dejar guiar por lo que hay a nuestro alrededor. Y ahí entran también nuestra ceguera. Pacho. En lo personal, esta lección, creo que todos los diferentes episodios que he podido grabar son lecciones para mí. Justo mi hermano conoció la iglesia, ya no está en la iglesia, y él ha pasado por diferentes situaciones los últimos años, rupturas, tuvo cáncer y demás. Y una vez se me acercaba Nacho, yo qué le hice a Dios, porque Dios me está castigando, porque estoy recibiendo todo esto, tan mal persona soy. Y yo trataba de responderle, estudiando y demás. Y esta semana me encontraba con algo muy bonito
Y era eso, que en definitiva no es algo que viene de Dios, sino que hay que aceptar que vivimos en un mundo de pecado, en donde así como existen pues guerras y en guerras hay civiles heridos, personas así que no merecen lo que les sucedió, pero les sucede a sí mismo, nos está pasando a nosotros. Sin embargo, la lección que lo vamos a ir desarrollando nos muestra un camino de luz que nos da esperanza en medio de todas esas cosas que a veces sufrimos y que de alguna manera, y lo dice Jesús cuando le está hablando a los fariseos, es que el medio y por cuando Él está ciego es para que yo obre por medio de lo que Él tiene, de esta enfermedad que Él tiene. Incluso, pastor, otra cosa es que, digamos, muchas veces nosotros decimos como, no, es que los buenos se supone que no deberían de tener aflicciones o todo eso, pero Jesús mismo lo dijo, en este mundo vamos a tener aflicciones porque estamos en un mundo imperfecto. Entonces, tenemos la esperanza de que vamos a estar en un mundo perfecto, pero no es este. Entonces, tampoco es como quedarnos ahí en ese pensamiento de por qué, por qué, por qué, porque pues todo tendrá su respuesta cuando Jesús venga. Ni este ni sus padres, Ujú. sino que para la gloria de Dios. Vean lo que Jesús le responde a Sí. la pregunta tan desenfocada de los discípulos y tan malintencionada. Mm. ¿Qué pecado cometería? Tenemos hoy que decirles a ustedes, Dios y Jesús no castigan como nosotros pensamos. El mal no viene de Dios. Muchas veces nuestras enfermedades, nuestras malas etapas de la vida y las crisis se dan producto de malas decisiones. Y cuando tomamos malas decisiones, entonces Consecuencias. estamos en Vienen las consecuencia. Y cuando consecuencias. estamos en la consecuencia, comenzamos a culpar a quién. Adiós. Es Adiós. que Cuando Dios. nosotros tomamos las decisiones, es que esa es la cosa, que no nos gusta tomar decisiones, pero no ser responsables de esas decisiones que tomamos. Entonces, cuando vienen las consecuencias, ahí sí vamos corriendo a pedirle a Dios ayuda, pero en realidad no nos estamos dando cuenta de que nos pudimos evitar esas consecuencias si en verdad lo conociéramos, si en verdad camináramos en esa luz. Jesús intensifica, chicos, sus milagros. Y cuando uno es intenso en lo que quiere y es apasionado con lo que hace, vienen también gente intensa en sus críticas. Pacho, ¿qué decimos al respecto? Quiero que podemos cerrar como este espacio diciendo que en realidad no es correcto pensar que las cosas malas van asociadas a lo malo que hacemos o el nivel de pecadores que somos, ¿no? O que las cosas buenas van a la racha que tengo en la relación con Dios. Creo que a veces los jóvenes y en general a veces vemos nuestra relación con Dios de una manera distorsionada y decimos es que llevo una racha bien, una racha estudiando todos los días y de repente caigo y otra vez tuve que empezar de cero, reiniciar. Y no es el sentido. Y ahora que lo dice el pastor acerca de la intensidad con la que Jesús ahora mostraba las cosas, la intensidad también con la que se encontraba oposición, es interesante pensar si asimismo como de alguna forma vemos que los discípulos de manera tal vez malintencionada, como tratando de averiguar cuál era el pecado, Chismeando. sí, será que Jesús al responderle de esta forma a los fariseos, también lo hacía? ¿Por qué razón lo hacía? ¿Por qué razón les trataba así de duro? Es una duda que me generaba, ¿no? Porque él les dice de alguna forma es que ustedes están ciegos y va y hace el milagro en sábado, mezcla, escupe, cubre tres cosas que enloquecieron la cabeza de los fariseos porque era algo que no se podía hacer, ¿sí? Y ver que hace un milagro. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Por qué Jesús hace eso hacia ellos? Miren, Jesús vino a enseñarnos en su vida práctica que muchos de nuestros esquemas han sido establecidos por la cultura y por la sociedad. Si Jesús en este momento estuviera viviendo y llegara aquí a nuestra ciudad, ¿dónde estaría Jesús? ¿Qué estaría haciendo Jesús? Ayudando. De seguro que en muchas de las partes donde nosotros como cristianos diríamos, por allá yo no me aparezco o con Ujú. esa gente yo no me meto. Entonces, ¿por qué Jesús fue como tan cruel, entre comillas, con los líderes religiosos? Es porque Jesús le está diciendo, ustedes están equivocados, pero Jesús no lo decía con las palabras, sino con los actos de amor que él Ujú. hacía. Entonces Jesús intensifica esto para, para tener más encuentro con ellos, porque cuando Jesús comenzó a tener más apariciones, pues los fariseos comenzaron a tener más conversaciones con Jesús. Y en todas estas escenas Jesús fue drástico, sepulcros blanqueados,
Wow, que te digan a ti eso, ¿uno se ofende o no? Claro. Y más en esa época, o sea, obviamente que se dirijan así de esa forma, cuando tú mereces respeto, entonces como que la respuesta obviamente va a ser más acalorada, porque en realidad ellos lo que estaban haciendo era que estaban buscando atacar a Jesús porque lo que tú decías, él estaba intensificando el mensaje, no solo él estaba tocando, sino que él en verdad quería romper esos corazones de piedra que ellos tenían, que en verdad no estaban logrando lo que querían introducir al pueblo, que eran solo reglas, reglas y no conocer a Dios. Y es que conocer a Dios es muy diferente, porque digamos, de vuelta a lo que hablábamos anteriormente, de que muchas cosas le pasan a la gente que, digamos, no merecía, podemos hablar también de Job. Job, Satanás, sabemos que él fue el que causó todos esos males, que ese mal vino de Satanás porque lo quería probar, ¿sí? Porque le quería probar a Dios, que en realidad él no era tan perfecto como Dios decía que era. Pero qué bonito es que Job conocía a Dios. Y eso fue lo que Jesús vino a darnos a conocer quién es el Padre. Entonces, qué bonito es que nosotros como que no nos dejemos tampoco llevar por ese ego de cómo nos critican, de cómo también ver otras cosas y realmente ir a conocer a ese Dios que nos ama y que aunque a veces tiene que decir palabras duras, es más para ablandar nuestros corazones, porque si no, no responderíamos de la forma que Él quiere conectar con nosotros. Así es, Kate. Pacho, yo siento que hay una enseñanza que a ti te impresiona mucho del texto bíblico y es la siguiente. Jesús sana a un ciego, pero habían personas que estaban allí viendo físicamente, pero estaban ciegas espiritualmente. ¿Qué podemos comentar al respecto? Que yo siento que esto te llama mucho la atención a ti, este enfoque. Sí, me gusta muchísimo porque justo a mí me gusta hablar mucho de lo que Dios hace en mi vida, ¿no? Y lo veía al estudiar. Veía que, a ver, muchas personas nos encontramos con Dios y Dios nos llama siempre a testificar en ese sentido. Nos volvemos de alguna forma líderes de ciertas personas y demás. Y siento que los fariseos, en medio de que eran los maestros de la ley, que eran los dirigentes, se olvidaron que también son ovejas. ¿Sí? Se olvidaron que ellos también debían aprender, se olvidaron que ellos también necesitaban un pastor, ¿sí? Entonces, siento que a veces incluso esto nos puede llegar a pasar. Ellos estaban ciegos porque, aún viendo el milagro, querían aferrarse tanto a lo que ellos creían correcto, a su propio orgullo, a su propio pensamiento, ¿sí? Que no veían que Dios en realidad estaba tocando sus corazones. Les estaba diciendo, hey, síganme a mí, que soy el verdadero pastor, ¿sí? Entonces, recordaba de alguna forma a la líder por la que yo hoy considero que soy líder, ella se llama Sandra, tuvo que salir del país por diferentes cosas, pero desde allá ella me llama, ella me escribe, ella me apoya, está pendiente de mí, y siento que hace algo, parte de lo que hizo Jesús con el ciego cuando le dice, ve y lávate, ¿sí? Llegaba a pensar yo, Dios, así como Juan muestra que intensifica Jesús su ministerio y lo que hace, y asimismo las oposiciones, nos llama a intensificar lo que nosotros hacemos por Él, la forma en la que hablamos de lo que Él hace en nuestra vida, ¿sí? En ese sentido, Él fue, se lavó, entonces hizo su parte, pero aparte las personas le preguntaron alrededor, ¿será que este es el ciego? No, 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 tal vez no es, y Él dice, yo soy Claro. el que Dios ayudó. Qué bueno que nosotros podamos hacer lo mismo. Y eso recordaba yo de esta líder que les cuento y por la que yo digo yo también, yo soy por lo que Dios ha hecho en mí. Entonces veo que ellos, los fariseos, y no sé si tal vez nos pasa a nosotros, nos olvidamos de que somos ovejas también, que también necesitamos un pastor que nos guía. Mire, Pacho y Kate, Jesús levantó al paralítico de Betesda de una sola orden. A muchos ciegos los sanó instantáneamente. ¿Por qué a este le dice, le aplica barro y le dice, vaya usted y se lava? ¿Qué significa esto para nosotros? Mire, Jesús tiene un proceso con cada uno diferente. Así. Exacto. Somos diferentes y queremos decirte a ti, tú eres diferente, tú eres único,
No existe otra persona como tú en el mundo. Tú eres el único que tiene tu huella dactilar y nadie más la tiene. Eso nos dice que biológicamente somos únicos e irrepetibles, pero eso sí, reemplazables. Somos únicos e irrepetibles, pero reemplazables. Y cada uno de nosotros tiene un proceso y Jesús tiene un proceso con nosotros. Por eso a este ciego le dice, vaya y lávese, porque en la forma de ser del ciego, en la cosmovisión de este hombre, él necesitaba ir y echarse agua porque necesitaba un proceso diferente. Kate, hay personas que van volando en la vida cristiana. Hay otros que van allí caminando, otros van cojeando. Cada uno tiene proceso. ¿Qué decirle a los jóvenes que en este momento pues andan suave y que de repente dice, mire ese otro como está ya dirigiendo inverso y yo, ¿cuándo? Yo no podría hacer eso nunca. Yo creo que lo importante no es la velocidad, sino la constancia. Y lo que tú dices, Dios tiene un proceso específico con cada corazón, porque Él nos amó desde el principio, nos ha amado, nos sigue amando, sigue apostando por ti, puso su vida por ti. Entonces, no importa si en realidad ves que otros hacen más que tú, lo importante es ser constante, porque Dios quiere es una relación. Él no busca que tú estés haciendo, mejor dicho, cosas por todo lado, que si lo quieres hacer, hazlo, porque Él va a estar súper contento de verte allí. Pero Él quiere es tener esa relación diaria, diaria contigo. Y qué bonito es que podamos nosotros hacerlo y también compartirlo con otros. Digamos, estudiar la lección todos los días es algo que alimenta, porque digamos, sí, puede que muchas veces hayamos leído la Biblia varias veces o que hayamos leído esta historia, pero digamos, verlo con otras perspectivas nos ayuda a alimentar nuestra relación con Dios de De una una manera forma. increíble. Pacho, teníamos a unos fariseos en esta escena de milagro, pendientes, al frente también. ¿Será que hoy por hoy hay líderes cristianos ciegos dentro de una congregación donde hay tanta luz de la palabra de Dios? Yo creo que sí sucede, ¿sabes? Siento que a veces, en ocasiones, trabajamos tanto en la obra del Señor que nos terminamos olvidando del Señor de la obra, ¿sí? Estamos tan pendientes de que se tiene que dar así, se tiene que dar así, que a veces sobresale nuestro orgullo, ¿no? Como que soy el que ven, soy el que siguen y demás, y de repente Jesús te dice, yo soy el pastor, ¿sí? Tú también eres una oveja. Entonces siento que sí sucede y eso nos habla un poco de, tal vez perdimos la perspectiva de nuestra relación con Dios. Yo vi el Salmo 119, 105, este versículo de una forma diferente con esta lección, porque dice este versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la primera parte es increíble porque dice, lámpara es a mis pies, o sea, te muestra tu condición, ¿sí? En dónde estás en este momento. Y eso nos lleva a pensar que la palabra de Dios nos muestra, uno, nuestra condición de pecado, pero también nuestra condición de que si bien somos usados por Dios, no debemos olvidar el foco principal, ¿sí? Luego, lumbrera mi camino. Entonces, una vez entiendes la posición en la que estás, ya puedes caminar en esa luz y no solo verla desde lejos, como le pasaba a los fariseos. Así es, eran tan incrédulos que incluso tuvieron que llamar a unos testigos. ¿Quiénes fueron nuestros testigos? Los padres. Los papás del padres. ciego. Oiga, ese muchacho que está viendo realmente es el hijo suyo. Entonces los papás dijeron, sí, él nació así, no tuvo la culpa ni él, Pero nosotros fue una condición. tuvieron miedo al responder, porque cuando le dijeron como, cuéntenos qué pasó, ellos dijeron, no, pues él ya es mayor, que hable por sí Pregúntele a mismo. él mismo. Entonces también eso también nos ayuda a ver que nuestra fe es propia, no tiene que ser por nuestros padres, porque muchas veces nacemos en hogares que tienen una religión, digamos, mis padres son católicos, pero la decisión de fe es propia y él reconoció a Dios, reconoció quién lo llamó, quién le dijo, ve y lávate, él lo reconoció y él dijo, sí, él me sanó. ¿Será que se necesitan testigos hoy en la obra de Dios? Yo creo que sí influyen en gran medida porque nos habla de lo que Dios también puede hacer en la vida de los demás, pero eso no quita el hecho de que la fe es propia, como lo dice Kate, ¿no? Entonces, siento que
sí nos habla de la compañía, ¿no? Creo que parte de entender que tal vez somos ciegos espiritualmente es, hey, nos congregamos, hey, cuidamos nuestra relación con Dios, ¿sí? Porque sí es bueno encontrar a esos testigos, a esos testimonios que te ayudan a crecer, pero al final, así como le preguntaron directamente al ciego, cuéntanos, ¿qué vamos a responder ante eso? Miren amigos, hay algo interesante de Juan capítulo 9 y capítulo 10 y es que Jesús va así en una línea ascendente. Jesús empezó en las bodas de Caná, capítulo 2, muy tranquilo, haciendo un milagro en la casa. Luego pasó al paralítico del estanque. Luego intensifica y es una línea ascendente. ¿Por qué Jesús hace esta línea en su ministerio? Porque Él necesita aprovechar el tiempo que tiene ante el público. Necesita aprovechar nosotros hoy, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que de repente a veces no aprovechan el tiempo, desperdician muchas oportunidades? Porque Jesús aprovechó, eran 3 años y medio que Él tenía que aprovechar al máximo. Si te dijeran a ti, Kate, tienes 3 años y medio de vida, ¿qué harías? Dios mío, pastor, esa pregunta, pues es que lo que pasa es que nadie tiene la vida comprada. O sea, yo no sé si voy a estar viva mañana. Entonces es muy importante lo que nosotros hacemos el hoy. Entonces, el hoy, yo en verdad me preocupo por mi relación con Dios. El hoy quiero conocerle más. El hoy yo quiero compartirlo con más gente, a cuantos yo pueda y mostrar ese gran amor que Él tiene hacia nosotros. Porque cuando lo conocemos, conocemos ese amor, no hay vuelta atrás. Porque conocer un amor verdadero como este te cambia. Absolutamente. Y por eso Jesús hizo esa línea ascendente en su ministerio. Pacho, ¿será que nosotros tenemos que aprovechar? Si te dijeran a ti 3 años y medio, ¿qué harías? ¿Qué intensificarías en tu vida? Siento que intensificaría más la forma en la que reflejo a Dios en mi vida. Los últimos años he pensado que cada cosa que haga debe reflejarlo a Él. Entonces, actualmente estoy buscando trabajo y mi única oración es, Señor, que el trabajo en el que yo esté pueda honrarte, ¿sí? Amén. Que esa sea la finalidad. Y siento que esa debe ser nuestra finalidad y que de alguna forma fue lo que evidenció la ceguera de los fariseos y ahí es donde podemos preguntarnos a nosotros mismos, hey, ¿en qué momento nos podemos dar cuenta que estamos en eso, en un punto ciego en nuestra vida espiritual y cómo salir de ahí? Porque Jesús, en esa forma en que era intensificó pues el hecho de mostrar, ¿sí? Su ministerio acá, la intencionalidad que él tenía, también les estaba tocando el corazón, ey, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma nosotros también podemos evidenciar esto y poder decir, no como ellos, sino aceptar el milagro? Porque ellos no lo aceptaban, un intento desesperado por decir que los padres lo descalificaran, luego un intento desesperado por preguntarle y preguntarle tanto al ciego para que a ver si él transformaba su historia y no lo lograron. Y por eso Jesús termina el capítulo 10 hablando de que Él es el buen pastor para Amén. justificarle ante los fariseos el por qué ama tanto. Amigos, vamos a ir al reto y ya nos vemos. Hola, héroes de la bondad. ¿Alguna vez has pensado realizar un acto de servicio a un amigo, un compañero o a un familiar? En este reto de la semana en Inverso Podcast queremos que tú compartas con una foto ese acto de servicio que quieres hacer o que vas a hacer. Recuerda que una de las formas más grandes de testificar es mostrando el servicio. Así que, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a ir a nuestras historias destacadas de Instagram de Inverso-al-Piso Podcast y vas a encontrar una que dice Retos. Ahí encontrarás el reto de esta semana y sube tu foto. Vamos juntos a compartir porque ahora es tu turno. Definitivamente hoy debemos abrir nuestros ojos y permitir que la palabra de Dios nos quite la ceguera y nos deje ver a Jesús. Kate. Ay, sí, amén, pastor, que en verdad es muy importante reconocer que las bendiciones vienen de Dios, pero también estamos en un mundo en donde hay mucha maldad, en donde hay mucha tristeza, mucha enfermedad, tantas cosas, pero que no es necesario atribuir eso a Dios cuando le conocemos. Por eso es tan bonito poder conocerle, saber cómo es su carácter, qué hizo por nosotros, todo eso, porque así sabemos que estamos en un mundo que pues ha sido degradado lastimosamente. No es perfecto, pero tenemos la esperanza de que estaremos en un mundo perfecto. Amén.
Tenemos que dejar de ver la luz desde lejos, ¿sí? Lo que hace Dios desde lejos, sin ver realmente que es un llamado a la convicción de, así como Él lo hizo, trabajar intensamente por Él, de soltar esa ceguera que tenemos y empezar a caminar en la luz. Ese es el gran llamado, siento que de esta lección, de realmente volver a encaminarnos con Cristo. Y queremos cerrar diciéndote, Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas y por eso vino a hacer tantos milagros. Gracias por acompañarnos en este espacio inverso y nos veremos en una próxima oportunidad.